Dios te bendiga y bienvenido una vez más y gracias por haber venido a este segundo video de nuestra serie de los fundamentos de la fe. Gracias por estar con nosotros. Te habla Josué Padilla, el fundador de Más de Dios, el ministerio que está proveyendo estos videos para ti. Quiero recordarte que puedes conectar con nosotros en másdedios.com o a través de nuestra página de Facebook o nuestra página de YouTube. Si tú estás en YouTube, pues ya sabes cómo, pero si tú estás en Facebook, búscanos en YouTube bajo Más de Dios y ahí encontrarás más videos que podrán fortalecer tu fe. Acuérdate que este espacio tiene el propósito de fortalecer tu fe y ayudarte a utilizar principios bíblicos diarios para mejorar tu fe y tu vida con el Señor. Quiero hablarte el día de hoy acerca del tema de la fe. El fundamento de nuestra fe es nuestra relación con Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos fe, eso es lo que hace la base del resto de nuestra relación. Nuestra fe tiene que estar fundada en Dios. Yo quiero compartir contigo una porción bíblica en Hebreos 11:1 que dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Más al rato estaré dándote otra versión diferente, pero quiero que en este día podamos reflexionar sobre cómo la fe nos conecta con las promesas de Dios, incluso cuando aún todavía no las vemos. Entonces vamos a definir acerca de la fe, porque hay ejemplos en la Biblia. A través de la Biblia podemos ver la historia de muchas personas a través de el proceso en que Dios los llevó para establecer, desarrollar y afirmar su fe. Tenemos la fe de Abraham, que es narrada en el libro de Génesis. Tenemos a Moisés, que el Señor le habla a través de una zarza en el desierto. Abraham le creyó a Dios en el desierto y caminó una vida entera con él. Moisés, después de haber cometido errores en su primera parte de la vida, el Señor le habla en la segunda parte de su vida y lo lleva en una jornada de fe donde Moisés logra experimentar el poder de Dios. La fe de los apóstoles que vemos en el Nuevo Testamento para poder hacer milagros, y aún en algún momento el Señor regañándoles y diciéndoles: ustedes no tienen suficiente fe. Así que hay muchos personajes y muchos lugares en la Biblia donde podemos hablar acerca de la fe. Te digo, es el fundamento de nuestra relación con Dios. La fe no es solo creer, sino también es actuar confiando en que Dios lo puede hacer. Entonces, la pregunta que vamos a hacer hoy en algún momento en los siguientes minutos es: ¿qué es la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe en nuestra vida diaria? Así que te invitamos a que nos acompañes y que veamos en este recorrido espiritual basado en la palabra del Señor lo que la fe es para nosotros los creyentes. Hebreos 11:1, en la otra versión que te mencioné, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es aquella seguridad de algo que todavía no ha llegado. Eso es lo que la fe es para nosotros los creyentes. Aquellos momentos cuando podemos creer en algo que la gente nos dice no se puede, pero la fe nos mueve a saber y a creer que en Dios sí es posible. La fe es más que un sentimiento o un deseo, es la confianza plena en las promesas de Dios, y aunque no las veamos cumplidas de inmediato, es como un ancla que sostiene nuestra esperanza en medio de las tormentas. Los barcos tiran el ancla al mar para afirmar su posición. Cuando no están en movimiento, sueltan un ancla, y es el ancla la que los mantiene en el lugar donde deben permanecer. Eso es la fe para nosotros, el ancla en medio de las tormentas de la vida. Podemos comparar la fe a cuando nosotros nos vamos y entramos a un lugar y estamos cansados y miramos una silla. Nosotros solamente llegamos y depositamos toda nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, nuestro peso sobre esa silla, sabiendo que esta silla nos va a sostener. Es como aquel puente en el cual tú manejas cuando vas en tu carro. Tú estás en tu carro, tú no paras antes de pasar el puente y mides el tamaño y mides la longitud y miras si el cemento está bien puesto, si las barras de hierro fueron bien colocadas. No, tú has puesto tu fe en que quien lo hizo
lo hizo para que tú puedas llegar al otro lado. Así es la fe. Es aquel momento en que cuando tú no sabes cómo las cosas van a pasar, tú estás confiando en que el que lo va a hacer de la manera mejor para llegar hacia el otro lado. Eso es la fe, es depositar tu confianza en Dios sabiendo que Él lo puede hacer. Pero la fe también puede verse como un don de Dios, es un regalo de Dios. Un don en la Biblia es un regalo. Y quiero leerte esta porción bíblica en Efesios 2, 8 al 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Mira bien esto, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto, dice, no es de nosotros, no es de que tú puedas alcanzarlo, sino que es un don de Dios. En la versión original dice, y esto no es de vosotros. Yo estaba aplicándolo a nuestra vida, pero y esto no es de vosotros, dice, sino que es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. La fe en el Señor Jesucristo es la que nos ayuda a poder ver hechas realidad aquellas cosas que humanamente son imposibles. Nuestra fe no surge por mérito propio, es un regalo de Dios que nos conecta con su gracia y su amor infinito. Vamos ahora a ver entonces cuál es la importancia de la fe en nuestra vida cristiana, qué es lo que hace importante este tema. La fe nos lleva hacia la justificación y la salvación. Este es el fundamento principal. La fe nos lleva a la salvación, la fe para creer en Jesús y luego nos justifica para que nosotros podamos ser declarados justos delante del Señor. La cita principal de este tema se encuentra en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, esa fe que es un don de Dios para creer en la salvación a través de Jesucristo. De ahí está la fe para milagros, la fe para lo imposible, pero la fe básica y la fe inicial es aquella para creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por Él es que hemos sido salvos y por Él hemos sido justificados. Entonces, la fe nos lleva a la salvación y a la justificación a través de Cristo Jesús. Por la fe nosotros somos declarados justos ante Dios. Jesús murió por nuestros pecados y mediante la fe en Él recibimos salvación y reconciliación con el Padre. ¿Sabías tú que nosotros no nos podíamos reconciliar con Dios a causa de que nuestro pecado nos separa de Dios? Pero Él sí podía acercarse a nosotros. Él sí podía bajar hacia nosotros. Nosotros no podíamos. Desde el libro de Génesis encontramos historias donde el hombre quiere llegar a Dios, pero le es imposible. Pero Él sí se acercó a nosotros a través de Jesucristo y luego la fe en el Hijo de Dios nos ha traído la salvación, la justificación y ahora nosotros disfrutamos de la vida eterna. Entonces, la fe, aparte de que es algo que es un don del Señor, la fe también nos guía en el caminar diario con Dios. Segunda de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Es la manera de caminar en esta vida cristiana, por fe, sabiendo que aún lo que todavía no vemos, un día lo será. Aquel milagro, aquella situación, aquella circunstancia. Por eso es que la gente a veces no entiende por qué podemos estar felices en momentos difíciles, por qué podemos estar con paz en momentos de tribulación. Y es porque la fe nos pone, ¿te acuerdas que te mencioné el ancla? Es la fe la que nos mantiene en la posición. Dios está en control de todas las cosas. La fe nos permite caminar confiados, incluso cuando no entendemos el panorama completo. La fe es nuestra guía en momentos de incertidumbre. Yo no sé si alguna vez tú has estado enfrente de un monte, de una montaña, y has ido manejando y luego la carretera pasa por detrás de la montaña. A veces tú te das cuenta y tú dices, ¿qué habrá del otro lado? Sin saber que el caminar de esa carretera te va a llevar al otro lado. Cuando estás en el primer lado, no sabes qué es lo que hay, pero luego al llegar allá te das cuenta qué es lo que hay del otro lado. Pero quiero decirte esto porque nuestra fe en Dios nos ayuda a entender que Dios no mira las cosas de la manera en que nosotros la miramos.
Dios las ve desde arriba. Lo que nosotros no vemos del otro lado de la montaña, Dios ya lo ve, porque Él no está atravesando su vista a través de la montaña. Él puede ver las cosas sobre la montaña y Él sabe lo que hay del otro lado. Es por eso que Abraham, cuando está en la historia en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va con su hijo rumbo al monte, dice la palabra del Señor que él subiendo de un lado, del otro lado venía subiendo también un carnero, un animal que él iba a necesitar ahí arriba. Mientras Abraham solo está viendo su situación y su dolor y su problema, Dios ya estaba proveyendo para él lo que él necesitaría, porque Dios no ve las cosas como tú y como yo. Dios las ve en un panorama completamente diferente. Así que quiero que entiendas que Dios conoce los propósitos por los cuales Él te está permitiendo vivir lo que estás viviendo. Número 3, en lo que quiero hablar contigo es: la fe nos fortalece en las pruebas. ¿Escuchaste eso? La fe nos fortalece en las pruebas, aún en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. La fe nos ayuda para crecer y para fortalecernos. La Biblia dice en Santiago 1, 2 y 3: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No la prueba de sus errores, no la prueba de ignorar la palabra de Dios, no la prueba que te caíste en ella porque no obedeciste a tu pastor o porque se te ocurrió hacer algo que no debías de hacer. No, la prueba de vuestra fe, aquellas pruebas que vienen sabiendo que esta prueba es solamente para probar mi fe. Y esta produce paciencia. Dice la Biblia: tómalo por sumo gozo cuando te encuentres en una prueba, en diversas pruebas, sabiendo que tu fe está siendo probada, pero esta fe te producirá la paciencia para permanecer en el lugar donde debes de estar, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en ti. Las pruebas fortalecen nuestra fe, enseñándonos a depender totalmente de Dios, y cada desafío es una oportunidad para crecer en confianza y en esperanza. Cuando tú enfrentas una prueba, no es que Dios se haya olvidado de ti. No es que Dios haya dejado lo que ha prometido en el camino y que ahora te va a dejar. No. El Señor está probando tu fe. Y tu ancla, ¿te acuerdas? El ancla de la fe te hace permanecer firme sabiendo que aunque las cosas todavía no son, acuérdate, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es en esos momentos, cuando tu fe es puesta a prueba, donde vas fortaleciéndote y donde vas creando paciencia para entender que no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, Dios obrará para bien. Cuando Dios obre en tu vida, Dios te enseñará el propósito por el cual Él ha permitido que tú vivas esa situación. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Te voy a dejar algunas maneras en que tú puedes fortalecer tu fe cada día en tu caminar cristiano. Yo sé que en nuestras ocupaciones muchas veces no sabemos qué hacer, pero quiero dejarte algunos puntos que te pueden ayudar a fortalecer tu fe. ¿Te acuerdas que te mencioné hace unos minutos acerca de los discípulos que cuando de repente el Señor les dice: ¿por qué no tienen fe? Ustedes no tienen fe ni siquiera como una semilla del tamaño de la semilla de mostaza. El Señor les está diciendo a ellos: ustedes hubieran podido hacer esto, pero su fe les falló. Entonces yo quiero ayudarte a que tu fe no falle, sino que tu fe sea fortalecida por el poder de Dios. Y mira bien esto entonces. Número 1, te quiero invitar que para fortalecer tu fe, lee y medita en la palabra de Dios. Cuando tú lees y meditas en la palabra de Dios, tu fe será fortalecida, tu fe crecerá, tu fe mejorará. Dice la Biblia en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú dejas que Dios hable a tu vida, tu fe crecerá, porque el Señor te hace promesas, el Señor te dice en su palabra los propósitos que tiene acerca de ti. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios en la iglesia, en la lectura, en un video como estos, en algún lugar, la fe empieza a fortalecerte. No me dejarás quedar mal en que desde que empezaste a ver este video, tu fe ha ido creciendo sabiendo: sí,
Dios está en control. En algunos de ustedes quizá tienen ahorita más fe que cuando empezaron a ver el video. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios, no lo que yo digo, los versículos de la palabra del Señor fortalecen siempre tu fe. Así que la fe es por el oír y es por el oír de la palabra de Dios. La lectura diaria de la Biblia alimenta nuestra fe. Te invito a que escudriñes las Escrituras. Dice la Biblia, escudriñarlas, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. En la palabra del Señor, vuestra fe será fortalecida a través de escuchar lo que Dios está hablando a tu vida. Número 2, la oración constante. Escucha bien, oración constante. No una oración solo cuando lo necesites, no una oración solamente cuando estás en problemas, sino una oración constante. En Marcos 11:24 la Biblia nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, cuando ores, fortalece tu fe creyendo y sabiendo que Dios obrará. Cree que lo recibiréis. No ores diciendo, yo sé que no me va a salir, pero lo voy a orar. No, dice, creed que lo recibiréis y si creéis, entonces os vendrá. La oración fortalece nuestra relación con Dios. Así como la lectura de la palabra fortalece, la oración también nos fortalece, porque es en la oración cuando podemos decirle al Señor: Señor, todavía no lo he visto, pero tengo la fe puesta en que tú podrás obrar en mi situación. Entonces la oración fortalece nuestra fe y nos ayuda a poder creer en lo que Dios puede hacer. Y número 3, comunicación con otros creyentes y comunión. La Biblia dice que tenemos que congregarnos, que estar dentro del ambiente de otros hermanos. Dice la Biblia en Hebreos 10, 24 y 25: y consideremos entonces, amados hermanos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La fe aviva nuestra comunidad, pero nuestra comunidad aviva nuestra fe. Es decir, cuando estamos en comunión con los hermanos, nuestra fe es fortalecida. Cuando compartimos con otros, nuestra fe es establecida y es multiplicada. Cuando yo oigo que otro hermano pasó por lo mismo que yo pasé, cuando yo oigo que otra persona vivió lo que yo viví y llegaron al otro lado, eso me motiva mi fe, porque la fe se aviva en el proceso de la comunidad con los hermanos. Así que quiero decirte que la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11:6. Hoy te animo a profundizarte en tu relación con el Señor, a confiar en sus promesas y a vivir una vida guiada por la fe que hay en ti. ¿Estás tú listo para fortalecer tu fe? ¿Estás listo para orar y leer la palabra y permanecer en comunión? Ese es el desafío que tengo para ti el día de hoy. Que hagas una decisión de que si vas a vivir en fe, vas a creer lo que Dios va a hacer. Muchas veces Dios no va a hacer lo que queremos, pero va a hacer algo mejor que lo que nosotros esperábamos. Y en algunas ocasiones Dios, quizá aún a pesar de nuestra fe, el Señor nos va a dar más lo que necesitamos que lo que nosotros queremos, porque pediremos conforme a su voluntad. Entonces, quiero hacer a ti una petición. Hoy te invito a que identifiques una área en tu vida donde necesitas ejercitar tu fe. Una área donde puedas fortalecer tu fe y ejercitar esa fe que hay en ti. Será tus finanzas, será un milagro, será con tu familia, será algo personal. Pero te invito a que ores y que le pidas a Dios que fortalezca tu fe y que te ayude a creer en aquello que ahorita se ve imposible. Piensa en tu vida, piensa en tu familia, piensa en lo que tienes. Y dile al Señor: Señor, he encontrado una área donde creo que puedo fortalecer mi fe. Y órale al Señor, lee su palabra, comunícate con Él y comparte tu petición y deja que tu fe sea fortalecida a través de ello. Así que la importancia de la fe como el fundamento de nuestra vida cristiana es sumamente importante. Nosotros debemos de entender que sin fe, sin esta fe que hay en nosotros, ya sea fe para creer en lo que es la fe de creer en Jesucristo o creer en un milagro, el fundamento es aquella ancla
aquello que nos mantiene creyendo, que aunque todavía no ha sido salvo papá, que aunque todavía no he pagado el préstamo, que aunque todavía no he terminado esto, Dios está al tanto de cada una de las cosas. Dios está interesado en las cosas más sencillas que para ti son imposibles, porque Dios quiere que tu vida sea fortalecida a través de su Espíritu Santo. Quiero orar contigo el día de hoy para que Dios aumente tu fe y que te ayude a confiar en Él, incluso que podamos hacerlo cuando no podemos ver bien el camino. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está, Señor, en este momento y que ha descubierto el lugar donde en esta semana, donde en este día puede fortalecer su fe. Yo te pido, Señor, que le ayudes a confiar en ti, incluso aún en esos momentos cuando no se ve con claridad. Yo te pido, Señor, que les ayudes a ver el camino y que les ayudes a creer en que tú estás en control de todo, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que esto te haya fortalecido, te haya ayudado, y te invito a que compartas este video con alguien que pueda crecer en su fe, y te invito a que después de este video te saldrá el enlace del siguiente video para que puedas continuar en esta jornada de nuestros fundamentos de fe. Te habla el hermano Josué Padilla de Más de Dios, y invitándote a que nos sigas en masdedios.com, que nos sigas en Facebook y que nos sigas también a través de YouTube, buscándonos en todos bajo Más de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.